Programa contábamos si hay relación, o nos preguntábamos si hay relación entre la felicidad de los argentinos y un menor índice de inflación. Se midieron o se midió el ánimo de los argentinos y se detectó un repunte en los niveles de percepción de bienestar subjetivo de la población en los últimos meses. Lo hizo el Observatorio de Tendencias de Insight del siglo XXI de la Universidad Siglo XXI, que viene monitoreando desde el año 2018 los niveles de felicidad y burnout de los argentinos. Estamos en contacto con Luis Morera, que es el director del observatorio, para que nos cuente un poco qué resultados obtuvieron. ¿Qué tal, Luis? Buen día, bienvenido. Buen día, María, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos y felices fiestas. Estamos igualmente en este contexto todavía entre Navidad y Año Nuevo. Y bueno, contanos un poco si se vio modificado el nivel de felicidad y a qué se lo atribuyen o qué resultados obtuvieron ustedes. Bueno, perfecto. Como vos bien decías, es una medición que nosotros venimos realizando desde el 2018. El instrumento que utilizamos, la regla, es una regla que está validada internacionalmente, que la usa la Organización Mundial de la Salud, que la usa UNESCO, y lo que vemos en esta última medición, este año particularmente, medimos a principio de año y ahora a fin de año. Y lo que vemos es que los niveles de bienestar subjetivo, de felicidad, son los más altos desde que lo venimos midiendo, es decir, desde el 2018. Ajá. ¿Y cuáles son las preguntas que ustedes hacen para obtener, o sea, cuáles son los indicadores que dan este resultado? Bien, mira, si querés, yo estoy un poquito académico, si querés definimos qué es felicidad, si te parece, para poder entender qué es lo que medimos. Bueno, bien. Felicidad a mí me gusta imaginarlo como una ecuación que tiene dos componentes. Uno que es el afectivo, es decir, cuántas emociones positivas siento a lo largo del día. Ahí van apuntadas esas preguntas, ¿no? En la medida que yo experimento más emociones positivas, por supuesto el índice va a dar más alto, si experimento menos va a dar más bajo. Y el otro componente son las valoraciones cognitivas que uno hace sobre la vida. Es decir, si nuestra vida está teniendo la orientación que uno desea, uno está logrando las cosas que se propone en la vida, uno se siente libre para elegir, ¿sí? Todo lo que hace alusión a la agencia, a la libertad, ese es el otro componente. Entonces, en la medida que estos dos componentes van más alto, uno reporta mayores niveles de felicidad, más bajo, menos. ¿Hasta ahí está bien? Sí. Bien. Y vos me preguntabas recién por las variables que pueden estar impactando en la felicidad, si querés vamos a eso. Vamos. Bueno, te cuento internacionalmente cuáles son las variables que más impacten y después un diferencial que tenemos los argentinos, que está sirviendo ahí como... Bien, internacionalmente lo que se ve es que las variables que más impactan en que una persona se sienta más feliz, por supuesto, es el PBI, ¿sí? La confianza en las instituciones, la percepción de justicia, la percepción de corrupción, ¿sí? Y una variable muy importante que es el capital social, hablando en criollo, los amigos. Mira. Para el argentino, sí, la calidad y cantidad de vínculos que tiene son un diferencial para poder campear o hacer frente a las crisis diarias que nos encontramos. Es muy importante la contención social para el argentino, mucho más que para otros países. Exactamente, porque lo que se ve es que al usar este instrumento que se usa en otros países, podemos hacer alguna comparativa, y respecto a países del primer mundo, incluso a países limítrofes, los niveles de bienestar de Argentina no están tan mal como uno esperaría, dado el contexto, ¿no? Entonces lo que se ve es que esta variable, el capital social, está sirviendo ahí como de buffer, de balanza, para permitirnos afrontar, ¿no? Acá, Luis, está mi compañero Bruno Llano, que quiere intervenir en nuestra conversación. Luis, buen día, ¿cómo estás? Te quería consultar, cuando ustedes miden los niveles de bienestar subjetivo, ¿qué rol juega en esta historia la inflación y el hecho de que esté bajando, de que mes a mes ese número sea cada vez más pequeño? ¿Le da previsibilidad a la gente? ¿Ayuda a tener una especie de estabilidad emocional? Claro, mira, el estudio es descriptivo, entonces establecer relaciones causales directas con el tema de la inflación no se puede desde un punto de vista científico, pero si querés podemos pensar algunas razones. Lo que se ve es que esta expectativa de estabilidad o esta expectativa de mejora es muy probable que esté impactando en los niveles de bienestar subjetivo. Más que nada porque todos sabemos que estamos todos acostumbrados a estar afrontando crisis todo el tiempo, y esta previsibilidad o esta expectativa de mejora puede estar impactando ahí.
¿Y la corrupción o los niveles de corrupción, cuánto pesan en los argentinos en función de medir la felicidad y cuánto en otros países del mundo? Bueno, como yo te decía, en otros países del mundo lo que se hace es medir una cantidad de variables tremenda, que por supuesto hay una situación compleja, entonces hay muchas variables que impactan. Las que yo te mencioné son las más importantes. La más importante, por supuesto, es el PBI, y después como percepción de corrupción va segundo, y la percepción de estabilidad en las instituciones. Cuando hablamos de PBI, ¿vos te referís a que la gente, digamos, se siente mejor al saber que el país está creciendo, o es más una cuestión de su propia economía, la de la casa? No, es más bien una cuestión de su propia economía. Claro, su propio PBI. Claro, el PBI de cada uno. Claro. Exactamente. Y respecto del estudio argentino, ¿qué hay con el burnout o el agotamiento laboral, sobre todo de fin de año? Bien, bueno, esta es una variable, las dos son variables que nosotros entendemos, así como ONU y UNESCO, que son recursos estratégicos, ¿no? Y medir el burnout, te cuento por qué es importante y después te cuento lo que estamos viendo. Dale. Medir burnout, que es este síndrome que surge como exposición de estrés crónico en el ámbito laboral, es importante porque es la puerta de entrada a trastornos mentales más complejos. O sea, una persona que desarrolla burnout tiene mayor probabilidad de desarrollar depresión o ansiedad generalizada o problemas cardiovasculares. Y lo que nosotros vemos es que los niveles de burnout también están en picos históricos. Si bien en esta última medición hay algunos datos que indican ciertas mejorías, son mejorías leves y estamos en niveles preocupantes. Interesante para seguir incluso con los oyentes este tema. Luis, gracias por tu tiempo, un placer. No, gracias a ustedes. Es Luis Morera, director del Observatorio de Tendencias de la Universidad del Siglo XXI, sobre este estudio que se hace sobre la felicidad, ¿no? En cuánto impacta en la felicidad personal el tema de la baja de la inflación. Es increíble, pero en los argentinos la inflación ha sido y es un factor de infelicidad importante. Y el burnout en esta época del año también. Me encantaría que los oyentes opinen sobre esto, ¿no? ¿Qué nivel de felicidad sienten en este momento y si la baja de la inflación les impacta o no en esos niveles de felicidad?